gracias al primer webinar que tenemos acá en español de Megger, donde en esta primera sesión estaremos hablando sobre el análisis de la condición mecánica de transformadores de potencia, mitos y verdades del ensayo de CFRA. En esta sesión le acompaña un servidor, Ariel Toribio, quien soy gerente regional para el área de Latinoamérica, y como expositor tenemos a nuestro especialista, el ingeniero Raúl Álvarez. Durante la sesión, esta sesión va a ser de unos 50 minutos, donde Raúl Álvarez va a estar mencionando en detalle el tema de este webinar. Y en adición también se tendrá unos 10 minutos luego de la presentación para contestar algunas de las preguntas que ustedes tengan. Para que ustedes se familiaricen un poquito mejor con Raúl Álvarez, les voy a compartir un poco de su biografía. El ingeniero Raúl Álvarez es ingeniero electricista de la Universidad de La Plata en Argentina, con máster en ingeniería eléctrica de UPM en España. Él posee una vasta experiencia en el rubro de ensayos de laboratorio, de campo y en el diagnóstico de equipamiento eléctrico de media y alta tensión, siendo su especialidad los ensayos de diagnósticos de transformadores de potencia. Él también es responsable del sector de ensayos de alta tensión del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad de La Plata, desarrollando sus actividades de investigación y transferencia en el laboratorio de alta tensión de dicho instituto. Además, se desenvuelve como soporte técnico de equipamiento de ensayos de subestaciones para América Latina del grupo Megger. Para que tengamos consciente, por favor, damas y caballeros, en la aplicación que ustedes están viendo del webinar hay una sección para chat, que ahí usted puede compartir cualquier comentario, en adición sus preguntas. Para fines de ser efectivos con el tiempo, vamos a tratar de que estas sesiones, esas preguntas se hagan por esta vía y al final se van a leer al azar un par de estas sesiones. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, de manera que si usted quiere revisar esto y luego quiere compartir esto con sus compañeros, puede hacerlo de cualquier manera, de que ya va a recibir luego de terminado el webinar un link en el cual usted pueda ver la sesión grabada. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, le voy a entregar la palabra al ingeniero Raúl Álvarez para que comience la sesión. Bienvenidos nuevamente. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Dependiendo del país donde estén, tenemos a prácticamente gran parte de América Latina en este webinar. Espero que esta clase que vamos a dar, vamos a tratar de cumplir con el tiempo, que estamos un poco justos, les sea de utilidad. De todas maneras, siempre vamos a estar digamos, atentos a cualquier consulta posterior que ustedes necesiten y quieran hacer. Ok. La temática que vamos a tratar hoy es el análisis de la condición de mecánica de transformadores de potencia, mitos y verdades del ensayo de CFRA. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Vamos a tratar los mitos y verdades de CFRA, vamos a hacer una presentación de cuáles son los mitos y las verdades, ¿sí? En términos de preguntas. Vamos a hacer una presentación de la prueba en sí, que, como vamos a ver, está orientada a determinar la condición mecánica del transformador. Vamos a hacer una breve reseña histórica. Vamos a tratar conceptualmente los fundamentos principales de la prueba. Vamos a tratar algo que es muy importante y que no todos conocen, que es la normalización de la prueba de CFRA. Finalmente vamos a ver algo, quizá de los puntos también más importantes de esta presentación, que es la metodología y configuraciones de la prueba de CFRA. Finalmente vamos a ver, digamos, cuáles son las herramientas, de qué manera podemos analizar los resultados. Y para ir terminando vamos a ver la relación que tiene la prueba de CFRA con otros ensayos. Es un tema muy importante también que no todos conocen. Y para ir terminando vamos a ver algunos ejemplos y finalmente las conclusiones. Ok, ¿qué es esto del SFRA? Mitos o verdades. ¿Cuántas veces hemos escuchado respecto a esta prueba que se dice que una prueba por sí sola no aporta mayor información, ya que no podemos extraer información concluyente o determinante respecto al estado del transformador? Y que para poder hacer esto necesitamos por lo menos 2 pruebas para poder comparar los resultados. También hemos escuchado muchas veces que depende del instrumento, ¿sí? En el mercado de hoy tenemos digamos, un abanico muy interesante, muy importante de distintos instrumentales,
Y muchas veces escuchamos que las pruebas tienen que hacerse siempre con el mismo instrumento, ¿sí? Porque no se pueden comparar cuando son realizadas con diferentes instrumentales. También hemos escuchado muchas veces que depende del operador, ¿sí? El operador puede condicionar los resultados de las pruebas. Y finalmente, aunque esto está un poco respondido ya con el inicio de la presentación, hemos escuchado no hay normativa. Al no haber norma, no podemos analizar los resultados de una forma viable y representativa. Entonces, ¿qué es esto del SFRA? ¿Es un mito o una verdad esta prueba en sí? Vamos rápidamente a la presentación. Nosotros sabemos que los transformadores de potencia son eslabones fundamentales en la cadena de transmisión de los sistemas eléctricos, ¿sí? Es la máquina eléctrica con mayor rendimiento que ha desarrollado el hombre, cercano casi al 100%. Intervienen de una manera efectiva en el transporte de la energía eléctrica y reducen los niveles de la tensión a niveles adecuados para las cargas. Es decir, cuando repasamos toda la cadena del sistema de transmisión, vemos que indefectiblemente los transformadores constituyen un eslabón fundamental en esa cadena. ¿Qué es esto de la condición mecánica del transformador? La condición mecánica del transformador puede cambiar debido a diferentes esfuerzos durante el transporte, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, el transformador se fabrica en lugares, en las factorías, y luego es trasladado a estos lugares de servicio. Durante ese proceso de transporte, el transformador puede sufrir cambios en su condición mecánica. También cuando reubicamos un transformador, ¿sí? Al mover un transformador de un lugar a otro, de un patio a otro de la estación transformadora, el transformador puede cambiar su condición mecánica. Y finalmente, también como vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, la condición mecánica del transformador puede cambiar durante las condiciones de operación. Respecto al transporte, como habíamos adelantado recién, una vez construido el transformador y ensayado, los transformadores se deben trasladar hasta el lugar de emplazamiento definitivo. Para que el transporte sea viable, sea factible, normalmente lo que se hace, particularmente en transformadores de alta potencia, de alta tensión, es retirar los radiadores, bombas, accesorios externos, como por ejemplo el sistema de refrigeración y también los sistemas de protección. Se retiran los bushings y el tanque de expansión, ¿sí? Y se vacía parcialmente la cuba del transformador disponiendo una cama de nitrógeno aero seco de forma tal de evitar que la humedad ingrese al sistema de aislamiento. De esta manera lo que se va a hacer o lo que se trata de hacer es aliviar el volumen de transporte y con ello facilitar este proceso. Para el transporte existen diversas vías de traslado, ¿sí? En concreto la vía marítima, ¿sí? Es decir, el transformador se traslada en un barco, en una nave, ¿sí? A través de, a veces del océano inclusive, ¿sí? Transporte terrestre, ¿sí? A través de carretones o de camiones especialmente diseñados para tal fin, y no muy frecuente, pero también posible, el transporte mediante vías férreas. En cualquier caso, cualquiera de estos procesos o de estas metodologías de transporte pueden llegar a ser solicitantes para la condición mecánica del transformador, ya que los problemas durante este proceso de transporte pueden suceder, ¿sí? Incluyendo problemas aún más graves. Ok, entonces la evaluación de la calidad del transporte puede realizarse mediante, ¿sí? Una técnica muy tradicional, que son grabadores de impactos o acelerómetros. En algunos de los casos hasta vienen provistos de un GPS que permite no solamente detectar el cambio de aceleración, sino además el punto exacto donde esos eventuales cambios de aceleraciones y esos impactos mecánicos pueden haber ocurrido. ¿Sí? Eso es un poco la técnica tradicional que se ha empleado no solo en los transformadores, sino en la mayoría de los equipos eléctricos de alta tensión. Pero recientemente el ensayo de SFRA se ha constituido como una de las principales herramientas para de alguna manera diagnosticar la calidad del sistema de transporte. En tal sentido hay una norma, que la vamos a comentar un poquito más adelante, que es la norma IEEE 57150, que es una norma que precisamente trata sobre el transporte en transformadores de potencia, ¿sí? Y establece una serie de guías y recomendaciones, y establece, esto lo adelantamos un poquito, nos adelantamos un poquito el tema, pero establece como que una de las mejores condiciones para evaluar el sistema o la calidad de transporte es precisamente la ejecución de la prueba del SFRA. También durante la reubicación el transformador puede sufrir un cambio en su condición mecánica, ¿sí? Por condiciones muy similares o prácticamente idénticas a las del transporte. Ahora, ¿qué pasa durante la operación? Durante la operación, los impactos mecánicos, vibraciones, esfuerzos electrodinámicos pueden provocar cambios en el estado mecánico del transformador, ¿no? Cambios en los contactos, uniones y soldaduras, ¿sí? Cambios en los ajustes de las bobinas, ¿sí? En los aprietes, tacos, separadores, deformaciones radiales en las bobinas, también deformaciones axiales de los devanados o bobinas, en las fijaciones del núcleo, ¿sí? Que de alguna manera van a desencadenar o pueden desencadenar defectos de tipo dieléctricos o térmicos, entre los cuales podemos básicamente sintetizar cortocircuitos entre espiras, pérdida del sistema de aislamiento, descargas parciales, ¿sí? Y en lo que respecta a los térmicos, corrientes inducidas, falsos contactos,
corrientes de pérdidas por el núcleo, entre otros. Es decir, fíjense cómo todos estas deficiencias, estos defectos en los ajustes mecánicos, en el cambio de la condición mecánica, se pueden desencadenar en defectos dieléctricos y térmicos. Entonces, además de eso, la resistencia mecánica del transformador se debilita con el paso del tiempo, lo cual aminora la capacidad de soportar el estrés mecánico, se incrementa, por ende, el riesgo de fallo, y se incrementan los problemas de aislamiento. Es uno de los principales puntos críticos que debemos considerar en el caso particular de los transformadores de potencia. Si cambian las condiciones mecánicas, si estos cambios en las condiciones mecánicas no los logramos detectar, predecir a tiempo, ¿sí? Estos defectos pueden evolucionar y desencadenar en definitiva en fallas térmicas o eléctricas, como hemos comentado recientemente, con la pérdida del transformador. Una breve reseña histórica de lo que es el SFRA, para aquel que no lo conoce. ¿Sí? El SFRA no es una técnica en realidad nueva. ¿Sí? Si ustedes se fijan, un grupo de especialistas polacos, Lenz y Tamiski, empezaron a estudiar este tema en el año 1966, ¿sí? Con la idea, ¿sí? O con el objeto de detectar deformaciones en los devanados al cabo de las pruebas de cortocircuito de los transformadores. ¿Sí? Los ensayos de cortocircuito son ensayos especiales que no se realizan necesariamente en todos los transformadores, y básicamente lo que establecen las normas es que se debe medir la reactancia de dispersión antes y después del ensayo de cortocircuito y verificar si hay cambios en esa reactancia de dispersión. Bueno, estos especialistas estaban tratando de detectar alguna otra metodología que permita, digamos, detectar de alguna manera más sensible si esos cambios en la reactancia de dispersión del transformador hubiesen ocurrido, y por lo tanto cambios en la condición mecánica. En 1978, ¿sí? Otros especialistas desde Canadá, Dick y Erwin, empezaron a estudiar el análisis de respuesta de frecuencia como una técnica de diagnóstico en transformadores. ¿Sí? Y ese mismo año, en 1978, en Ontario Hydro, se realiza la primera prueba de análisis de respuesta de frecuencia de un transformador en servicio. Ya entrado en la década del 80, en Europa se empiezan a conformar algunos estudios algunos comités de estudio, en particular SIGRE, donde se realizaron innumerables ensayos y pruebas sobre transformadores de diferentes usuarios. Entre 1990 y el 2000 se realizaron innumerables trabajos para desarrollar las directrices, herramientas y además desarrollar modelos que permitan interpretar la respuesta al análisis de respuesta en frecuencia. Y fíjense que ya en el año 2004 aparece la primera normativa para la prueba de análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí? Algo que no todos conocen o saben. En la actualidad, el análisis de respuesta en frecuencia es una tecnología ya establecida y difundida, ¿sí? Que permite establecer la condición del transformador, es decir, que se ha convertido en una herramienta elemental para determinar la condición de los transformadores, y no solamente para fabricantes, sino también, obviamente, para usuarios. Vamos rápidamente a los fundamentos. Con señales de baja frecuencia, cuando nosotros tenemos una bobina, imaginemos que tenemos una bobina enrollada en un núcleo, ¿sí? Solo se aprecia el efecto resistivo inductivo cuando esa frecuencia es baja, ¿okay? Pero a medida que aumenta la frecuencia y comienzan a magnificarse los efectos capacitivos entre las espiras, ¿sí? Entre los devanados y entre la cuba. ¿Sí? Entonces, esa red, en principio, ¿sí? Que era resistiva-inductiva, se puede transformar en una red muy compleja de características resistivas, capacitivas e inductivas. A punto tal, puede ser tan compleja esa red, que fíjense que para el caso puntual de un transformador monofásico, es decir, con un primario y un secundario, fíjense en lo que se puede transformar este modelo, ¿sí? Elemental digamos, incremental distribuido, ¿sí? Tenemos capacidades entre el devanado de baja y tierra, tenemos capacidad entre las distintas vueltas sucesivas del devanado, tenemos capacidad entre el devanado de alta tensión y de baja tensión, tenemos capacidad entre el devanado de alta tensión y las demás fases, tenemos capacidades entre el devanado de alta tensión y la cuba del transformador, tenemos resistencia de cada sección del conductor, y fíjense que también, obviamente, tenemos una inductancia de cada sección del conductor. Es decir, esta red es extremadamente compleja como para, por ejemplo, si quisiéramos, resolverla mediante una técnica tradicional de resolución de circuitos. En ese sentido, si yo quiero evaluar, si necesitara evaluar el comportamiento de ese modelo circuital, de ese circuito, voy a aplicar, o puedo aplicar, una teoría circuital que se conoce como la teoría de cuadripolos. ¿En qué consiste la teoría de cuadripolos? Básicamente, en que el transformador, en este caso puntual, lo voy a ver como una caja, ¿sí? Que tiene dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿sí? Esa caja está compuesta en realidad por una malla, por un circuito resistivo, inductivo, capacitivo, es decir, por una red de RLC. El cuadripolo entonces está conformado fundamentalmente por elementos pasivos, ¿sí? Tenemos resistencias, inductancias y capacitancias, es decir, no tenemos ninguna fuente, ninguna generación interna dentro de ese circuito, ¿sí? Todos los elementos son exclusivos y netamente pasivos.
Además, otra de las características importantes para poder aplicar esta teoría que debemos considerar es que el circuito debe ser pasivo y bilateral. ¿Qué significa eso? Que yo puedo considerar el puerto de entrada como puerto de salida y viceversa. ¿Ok? Y el circuito, en definitiva, va a comportarse de la misma manera. En esas condiciones decimos que el circuito es pasivo bilateral. Con todas estas suposiciones, con todas estas asumiciones, mejor dicho, vamos a aplicar esta teoría de cuadripolo a los fines del análisis de respuesta en frecuencia del transformador. ¿Cómo hacemos la evaluación? ¿Sí? Básicamente la podemos hacer con dos técnicas, ¿sí? Inyectando una tensión, una excitación en el puerto de entrada y midiendo qué es lo que obtenemos en el puerto de salida, ¿sí? Como decía, esa excitación puede ser de características impulsivas o de características de barrido de frecuencias, ¿sí? Senoidales, ¿ok? En el primer caso se conoce como IFRA, Impulsive Frequency Response Analysis, y en el caso senoidal se conoce como SFRA, ¿sí? Sweep Frequency Response Analysis. Básicamente, en el caso del IFRA, se aplica un pulso, ¿sí? Se obtiene una respuesta en el dominio del tiempo, ¿sí? Y a esa respuesta se le aplica la transformada rápida de Fourier para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Okay? Básicamente esta es la técnica particular. Los impulsos son del tipo, tienen una tensión del orden de los 10 voltios, ¿sí? Es una prueba que de alguna manera no representa mayor riesgo ni para digamos, el operario ni para el transformador, ¿sí? Luego se hace la relación entre estas dos señales, como decía, y se pasa la respuesta del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En el caso particular del SFRA, ¿sí? De la respuesta a la señal senoidal, es básicamente el mismo concepto, pero en vez de aplicar una tensión, un voltaje, ¿sí? Al puerto de entrada de característica impulsiva, aplicamos un voltaje, una tensión de característica senoidal. La relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, ¿sí? Donde esa tensión tiene la particularidad, esa tensión senoidal, que lo que vamos a hacer es vamos a variar la frecuencia, ¿sí? En un espectro que normalmente va entre los 20 Hz a los 2 MHz para el caso particular de los transformadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el IFRA y el SFRA? ¿Sí? En el IFRA básicamente se pueden medir varias funciones de transferencia a la vez, ¿sí? Es una medición relativamente rápida, ¿sí? Es muy sensible. Entre las desventajas que tenemos, ¿sí? La resolución de frecuencia fija, es difícil filtrado, requiere de mucho equipamiento, dificultad relativa para lograr repetitividad, ¿sí? Y difícil interpretación de los resultados. Entre el SFRA, ¿sí? Prácticamente lo que eran desventajas para el IFRA aquí son ventajas, ¿sí? Alta relación señal-ruido, buena repetitividad, escaneo un amplio rango de frecuencias, tenemos una buena resolución, ¿sí? De fácil interpretación, requerimos un solo equipo, ¿sí? Y como desventaja respecto al IFRA que solamente podemos realizar una medición a la vez. Entonces, ¿qué aplicamos? IFRA o SFRA. En realidad estas pruebas de respuesta en frecuencia se empezaron a estudiar con la técnica del IFRA, ¿sí? Años más tarde, ¿sí? Se comprobó o se determinó que la prueba de SFRA en definitiva es la prueba que tiene mayor potencia para determinar la condición mecánica del transformador, ¿sí? A punto tal que hoy día prácticamente la totalidad de todo el instrumental que vamos a poder conseguir en el mercado hace las pruebas de análisis de respuesta en frecuencia con la técnica de SFRA, ¿sí? Con la técnica de barrido de frecuencia. Vamos un poquito más a la teoría, pero teoría liviana al fin, ¿sí? Habíamos dicho que el transformador lo vemos con un cuadripolo, con un puerto de entrada y un puerto de salida. En esos términos vamos a definir una función de transferencia, en este caso la vamos a llamar como T, donde esa función de transferencia se calcula como la tensión de entrada sobre la tensión de salida. A esa función de transferencia, al ser un número complejo, porque tenemos involucradas tensiones senoidales, ¿sí? Vamos a poder calcularle un módulo y una fase, ¿sí? Al módulo de esa función de transferencia le vamos a aplicar un cambio de escala, una escala logarítmica para poder obtener mayor resolución en el eje Y, perdón, ¿sí? Vamos a aplicar un cambio de escala logarítmico, como decía, en base 10, y simplemente al módulo de la función de transferencia le vamos a sacar el logaritmo disciplinar y a multiplicarlo por 20. Insisto, esto es a los términos de aumentar la resolución, permitir una mayor resolución en el eje Y, ¿sí? Cuando hagamos una representación gráfica. Por su parte, la fase de la función de transferencia no va a ser ni más ni menos que la relación entre las fases de la tensión de entrada y tensión de salida, ¿sí? Donde eso se va a calcular en términos del arco tangente. ¿Okay? Vamos a ver un poquito este tema de la frecuencia, del módulo de la frecuencia de resonancia. Fíjense que nosotros dijimos que tenemos un circuito RLC, ¿sí? Vamos a considerar nuestro transformador como un circuito RLC donde tenemos una tensión de entrada. Fíjense que esa tensión de entrada lo puedo definir en términos de impedancia, ¿sí? Que va a ser obviamente la impedancia de salida, por ejemplo en el caso de la tensión de salida, por la corriente de salida. Es decir, que la impedancia tiene una parte resistiva y una parte compleja, es decir, una parte
resistiva y una parte inductiva y capacitiva. ¿Ok? En esos términos, nosotros conocemos por la teoría de circuitos básica y elemental que tenemos definido, ¿sí?, en corriente alterna, una frecuencia particular que se conoce como frecuencia de resonancia, ¿sí?, que es cuando en definitiva la parte reactiva, la parte inductiva, perdón, se compensa con la parte capacitiva, y en esos términos hablamos de que tenemos una frecuencia de resonancia. ¿Ok? Cuando la reactancia, es decir, cuando la inductancia multiplicada por la frecuencia es mayor que la inversa, ¿sí?, de la frecuencia por la capacitancia, decimos que el circuito tiene un comportamiento inductivo, ¿sí? Y viceversa, cuando la reactancia capacitiva en definitiva es mayor que la reactancia inductiva, decimos que el circuito, ¿sí?, que la respuesta de nuestro transformador en ese rango de frecuencia, ¿sí?, tiene, o en esa frecuencia particular, tiene un comportamiento capacitivo. En esos términos, fíjense que lo que vamos a graficar es la magnitud de la función de transferencia en función de la frecuencia. Y con lo que definimos antes, podemos identificar fácilmente un comportamiento inductivo, ¿sí?, donde esto se manifiesta como pendientes negativas de esa curva. ¿Okay? Cuando tenemos una pendiente positiva en nuestra curva, vamos a decir o podemos afirmar de que el circuito va a tener un comportamiento capacitivo, y obviamente cada vez que tenemos un valle, ¿sí?, o un punto de inflexión en la curva, ¿sí?, vamos a hablar de frecuencias de resonancia. Y en esos términos hablamos que el comportamiento inductivo es igual al comportamiento, es decir, que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Fijémonos qué pasa con la fase. Evidentemente, cuando la fase es positiva, el circuito es inductivo, y cuando la fase es negativa, el circuito es capacitivo. ¿Y qué pasa cuando la fase es cero? Estamos hablando precisamente de frecuencia de resonancia, es decir, el circuito tiene un comportamiento resistivo puro. Esto es típicamente lo que tenemos cuando hacemos un barrido de frecuencia en un transformador, ¿sí? Tenemos la función de transferencia en magnitud y en fase. ¿Okay? Y si se fijan, efectivamente, cuando tenemos puntos en cada punto donde la curva, si de la fase pasa por cero, vamos a tener efectivamente una frecuencia de resonancia. En función de eso puedo determinar un comportamiento inductivo del transformador, ¿sí?, y un comportamiento capacitivo. ¿Okay? Esto es muy importante porque cuando cambia la condición mecánica del transformador, esta frecuencia de resonancia se puede mover o desplazar, y por ende el circuito puede llegar a pasar de tener un comportamiento capacitivo o inductivo o viceversa. Entonces es muy importante entenderlo desde el punto de vista conceptual, qué es lo que le está pasando al transformador. Ok, Sí, Ariel. bueno, sí, gracias a todos nuevamente por la participación. Ahora mismo vamos a hacer una pregunta rápidamente, es una pregunta sencilla, sí o no, en la cual queremos saber su retroalimentación para que así podemos tener mejor control de cómo está su conocimiento al respecto. La pregunta es, ¿ha realizado o presenciado alguna prueba de SFRA en su área de trabajo? Sí, por favor, los que están viendo, compartan su pregunta haciendo un clic si su respuesta es sí, o un clic en si su respuesta es no, por favor. Tomaremos un par de segundos simplemente para tomar esto, y de manera que veo que ya el 100% básicamente ha contestado la pregunta. Eso era solamente todo. Voy a cerrar el poll, así voy a tener un par de preguntas más adelante para que tener simplemente su retroalimentación y tener mejor control de cómo es su experiencia en el área del trabajo. Ok, gracias. Te doy la sesión. Ok, continuamos. Además es un poco el objetivo mantenerlos despiertos y que nadie se esté durmiendo por ahí. Ok, sigamos entonces. Vamos a hablar un poquito rápidamente sobre la normalización de la prueba, ¿sí? Algo que, como les he adelantado antes, no todos conocen, ¿sí? La primera norma que salió a nivel internacional es la norma del ET911, que es una norma de la República Popular China. Esta norma fue publicada en el año 2004. Además de establecer criterios normalizados para la ejecución propiamente dicha de la prueba, establece algo muy interesante que lo vamos a desarrollar en unas presentaciones más adelante, que es un algoritmo que nos permite a nosotros identificar la interpretación de los resultados. Ahora, si bien no lo comentamos aquí, yo supongo que todos, o muchos de ustedes, o la gran mayoría, habrán visto algunas curvas de SFRA o habrán escuchado sobre esta prueba, ¿sí? Y a diferencia de otros ensayos, lo que obtenemos aquí son curvas, ¿sí? No obtenemos números, como la tangente delta, o un factor de potencia, o la relación de transformación. Aquí el resultado del ensayo son curvas. Y el problema, o mejor dicho, la particularidad que tiene esta prueba en sí, es determinar o analizar curvas, ¿sí?, como resultados. ¿Ok? Entonces, la interpretación a veces se puede hacer muy subjetiva, ¿sí? Para uno puede ser parecido, para otro distinto. Entonces,
En este sentido, la norma DLT 911, la norma de la República Popular China, establece un algoritmo que se conoce como análisis de correlación, sobre el cual vamos a hablar un poco más adelante. Luego apareció cronológicamente la IEC 60076 parte 18, que esta norma es de la Comisión Electrotécnica Internacional, pertenece a la serie 60076, que están referidas o abocadas específicamente a transformadores de potencia, ¿sí? Y en tal sentido la parte 18 habla sobre la prueba de análisis de respuesta a frecuencia. En realidad esta norma está orientada fundamentalmente a estandarizar la prueba, ¿sí? Por lo que no se establecen criterios de aceptación. ¿Okay? Aquí simplemente se hacen recomendaciones a los fines de la ejecución de la prueba. Algunos meses más tarde apareció la norma IEEE 57149, que esta pertenece, ¿sí?, a su homónima, en el caso particular de IEEE, de la serie C57. Esta norma fue publicada en marzo de 2013, fíjense, una norma bastante nueva. En esta norma se desarrolla también el marco teórico, lo que IEC, se emiten recomendaciones con los fines de tratar de, o procurar la estandarización de la prueba, ¿sí?, de la misma manera que IEC, pero la diferencia respecto a la IEC, que es algo, proponen o establecen algo que es muy interesante, que es lo que se conoce como una guía, como modo de fallo, ¿sí? Que es una guía para la interpretación de los resultados. Y esto también lo vamos a comentar en una diapositiva un poco más adelante. Y también les dejo como referencia, ya se lo había comentado antes, la norma IEEE 57150, que es una guía para el transporte de transformadores y reactores por encima de 10 MVA, ¿sí? Esta norma, además de establecer guía y una pauta para ese proceso, ¿sí?, establece que, como ya se le había adelantado, que una de las mejores técnicas para evaluar la calidad de transporte es precisamente la ejecución del SFRA, ¿sí? La norma recomienda hacer la prueba de SFRA en fábrica, ¿sí?, previo a su transporte. Indica además que es muy importante repetir las mismas configuraciones del ensayo, ¿sí?, en fábrica respecto al lugar de emplazamiento. Para aquel que esté interesado en estudiar un poco la teoría de la prueba, ¿sí?, entre la documentación más importante, si bien este documento no es una norma, es un reporte técnico, les puedo recomendar, o se les recomienda, que analicen y estudien el documento de Sigret en Calvosur 342, y que es el análisis de la condición mecánica de transformador utilizando la prueba de análisis de respuesta en frecuencia. ¿Sí? Probablemente sea la mejor guía de referencia para el estudio de los fundamentos de la prueba. Se realiza un desarrollo teórico de la prueba, se indican antecedentes de ensayos, resultados representativos, ¿sí? Y de alguna manera también se desarrolla una guía un poco más light, simple, no tan elaborada para la interpretación de los resultados respecto a lo que propone IEEE. En este sentido, les comento que actualmente se está por conformar un nuevo comité de estudio o se está conformando un comité de estudio de Sigret para avanzar un poco más en este tema de la interpretación y precisamente poder elaborar algoritmos de interpretación que fueron también establecidos o realizados por IEEE, perdón. Aquí les presentamos en esta diapositiva una especie de resumen entre los distintos criterios, ¿sí?, que establecen o piden, ¿sí?, cada una de estas normas. Agregamos al final el TENCALOSUR 342, y ahí básicamente van a ver, o les mostramos las diferencias que se establecen en cada norma respecto al rango dinámico, a la precisión, ¿sí?, a la conexión de tierra del cable de señal. Es algo muy específico que quizás en otro webinar vamos a hablar más detalladamente sobre este tema. Algo muy interesante, ¿sí?, que es el tema del autotest. Y el autotest es, como esta es una prueba muy sensible a contactos, ¿sí?, al estado propiamente funcional del equipo, es muy importante y altamente recomendable, fíjense, en el caso particular por IEC y IEEE, realizar una prueba previa antes de hacer una prueba en un transformador, ¿sí?, con el fin de verificar que nuestro sistema de medidas se encuentra o funciona en correctas condiciones. Vamos ahora sí a entrarnos a la metodología del SFRA un poco más de lleno. El objetivo de esta prueba entonces es determinar la condición mecánica del transformador. Entonces, cualquier deformación en la geometría del sistema va a cambiar indefectiblemente la característica RLC de nuestro transformador, lo cual a su vez va a cambiar la impedancia y por lo tanto esto se va a manifestar como un cambio en la transferencia de distintas frecuencias. Entre los efectos que podemos detectar, fallas en los devanados debido a deformaciones que pueden ser axiales, radiales, de abultamiento, ¿sí?, desplazamiento, cortocircuito de espiras, ¿sí?, fallas en el núcleo debido a movimientos o puestas a tierras adicionales, fallas o cambios mecánicos en la estructura de fijación y conexiones del transformador. Esta quizás sea una de las biblias del mantenimiento de transformadores de potencia actuales, ¿sí?, que vamos a encontrar en la bibliografía, en la literatura internacional, que es el TENCALOSUR 445 de Sigret, que es de alguna manera la guía para el mantenimiento de transformadores de potencia. Esta guía, este TENCALOSUR, clasifica los distintos ensayos para el diagnóstico que podemos hacer en los transformadores, y en función de las características, ¿sí?, que cada ensayo mida, ¿sí?,
o se relacione con las características de cada caso particular, él establece este documento, esta matriz que propone este documento, los tipos de problemas que podemos detectar. Fíjense que ahí vamos a encontrar entre las distintas técnicas que se clasifican en ensayos básicos y ensayos avanzados, vamos a encontrar, ¿sí?, fundamentalmente la prueba que es del B3 en este caso particular, que es el análisis de respuesta en frecuencia. Si nos fijamos, realizando la prueba de análisis de respuesta en frecuencia, que está considerada como una técnica de ensayo avanzada, podemos llegar a detectar problemas de aislamiento entre espiras, podemos llegar a detectar problemas de geometría de los devanados, problemas de aislamiento del circuito magnético y problemas de integridad del circuito magnético. En otras palabras, fíjense que lo interesante que tiene la prueba de CFRA, ¿sí?, es que me permite, ¿sí?, detectar la mayoría de los tipos clásicos, ¿sí?, más representativos de problemas que podemos tener en transformadores de potencia. Los invito a que más adelante, con más tiempo, ustedes analicen esta matriz y van a ver que indefectiblemente el SFRA es uno de los ensayos que más información me puede llegar a brindar para un correcto diagnóstico del transformador de potencia. Normalmente para las tensiones de excitación que se aplican a ese puerto de entrada, de ese cuadripolo, es entre 2.8, 5, 10 voltios, ¿sí? Esto de alguna manera no está normalizado, ¿sí? Son recomendaciones que las normas establecen, ¿sí? Se está tendiendo, ¿sí?, a que la tensión recomendada sea del orden de 10 voltios, ¿sí? El espectro de frecuencia, es decir, la variación de frecuencia, la cual vamos a hacer el análisis, está entre el orden de los 10 a 20 Hz a 2 MHz, ¿okay? Para la conclusión del ensayo es muy importante los conexionados, respetar la integridad de los conductores. Cualquier problema de conexión que tengamos nosotros o cualquier defecto que tengamos en nuestro sistema de medida, eso se va a enmascarar, ¿sí?, en comportamientos de frecuencia que son ajenos al comportamiento de frecuencia que tiene el transformador. Por lo tanto, es muy importante y de vital importancia, como les dije antes, primero asegurarnos que nuestro sistema de medida funciona en forma correcta y segundo, ¿sí?, cuidar ese sistema de medida, ¿sí?, de solicitaciones mecánicas que puedan alterar la respuesta del transformador. Ok, algo también muy interesante que es importante tener en cuenta es cómo voy a hacer la conexión a tierra del sistema de las conexiones, de los clamps sobre los cuales vamos a conectarnos al transformador. No nos olvidemos que estamos hablando de cables coaxiales, esos cables coaxiales tienen una pantalla externa de tierra, esa pantalla de tierra yo la debo poner a tierra para evitar que ingrese ruido a mi sistema de medida. Y esa conexión yo la puedo hacer de una manera recomendada, de una manera no recomendada. En el primer caso, siempre lo que se recomienda de forma correcta, la forma correcta sería hacer la conexión en el camino más corto posible a tierra. ¿Sí? Sería un poco la técnica a emplear. Si yo, por el contrario, dejo una conexión o hago una conexión con una forma arbitraria, eso me va a representar una determinada inductancia, y esa inductancia, en definitiva, va a ser, o esa disposición, mejor dicho, va a ser muy poco probable que yo, cuando reitere la medición, pueda repetir, ¿sí?, la misma disposición, y eso se va a manifestar de alguna manera en un cambio en la inductancia, ¿sí?, de ese lazo de conexión, lo cual se va a manifestar, por ende, en un cambio, una diferente respuesta en frecuencia, particularmente en alta frecuencia. En este caso particular vamos a ver en la sección de ejemplos, cuando estemos terminando la presentación, una comparación entre estas dos prácticas. La pregunta sería, ¿cómo asegurar que el sistema de medida del instrumento y FRA se encuentran en forma correcta? Como les decía, realizar una medición en un sistema de referencia conocido. Entonces, otra de las típicas preguntas es esto: ¿cómo se analizan los resultados? ¿Cómo se deben obtener las mediciones de referencia? ¿Cuándo? ¿Y cuándo se debe hacer el ensayo? Básicamente, en el cómo tiene tres posibilidades. Lo primero que podemos hacer es un análisis basado en el tiempo. Sobre el mismo transformador vamos a hacer una prueba en el año 1 y vamos a repetir esa prueba en el año 2. ¿Sí? Otra de las posibilidades es análisis basado en el tipo constructivo. Muchas veces en nuestras subestaciones, en nuestras estaciones transformadoras, tenemos transformadores hermanos, transformadores parecidos. ¿Sí? Entonces podemos llegar a comparar las respuestas entre esos dos transformadores. Eso es lo que se conoce como análisis basado en el tipo constructivo. Y finalmente tenemos el análisis basado en el diseño. Es decir, imaginemos que no tenemos ninguna de las otras dos particularidades y que simplemente tenemos un transformador sin ningún historial de prueba anterior. Podemos aplicar, ¿sí?, algo que se conoce como el análisis basado en el diseño. Y en principio, ¿sí?, conceptualmente, ¿qué significaría esto? Que las fases, ¿sí?, extremas, en este caso imaginemos la fase 1 y la fase 3, deberían tener comportamientos bastante simétricos. ¿Ok? Eso es de alguna manera lo que vamos a hacer con el análisis basado en el diseño. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema en particular. ¿Y cómo es que se analizan los resultados? Como un semáforo, simplemente. Si los resultados están ok, ¿sí?, tenemos que las mediciones de referencia son iguales a las nuevas mediciones, o el análisis basado en el diseño es aceptable con respuestas típicas.
o luz verde, podemos seguir adelante con el servicio transformador, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos justamente lo contrario, que las mediciones de referencia son diferentes a las mediciones, o que el análisis basado en el diseño no es aceptable? En esos casos particulares, luz roja, y tenemos que investigar con pruebas adicionales. ¿Cuándo obtener las mediciones de referencia? Bueno, básicamente cuando el transformador es nuevo, cuando se conoce que el transformador está en buenas condiciones, ¿sí? Cuando se adquiere el instrumento para pruebas de CFRA, ¿sí? Muchas veces tenemos la posibilidad de adquirir en nuestro sistema de instrumental el equipo de CFRA. Bueno, lo primero y lo recomendable es tratar de hacer CFRA la mayor cantidad de nuestros transformadores posible. Cuando se repara un transformador, ¿sí? Esta prueba también ustedes la habrán escuchado como la prueba de la huella digital. Cualquier cambio entonces en la condición mecánica, esto se puede manifestar como, o se va a manifestar en definitiva, como un comportamiento en frecuencia diferente, ¿sí? Por lo tanto, cuando tomamos alguna acción correctiva, la respuesta va a cambiar. Entonces nos tenemos que asegurar de volver a tomar una nueva medición de referencia. Configuración de ensayo, algo muy, muy importante que tenemos que tener en claro desde el punto de vista conceptual. Son 4 las configuraciones, ¿ok? La primera es admitancia de circuito abierto, admitancia de cortocircuito, la tercera interdevanado capacitivo y finalmente interdevanado inductivo. Vamos a suponer para esta presentación simplemente que tenemos un transformador de trifásico, 2 devanados, en conexión triángulo estrella, ¿ok? Para la configuración de admitancia de circuito abierto, fíjense que lo que vamos a hacer es vamos a inyectar nuestra tensión y de prueba vamos a medir la tensión que realmente estamos inyectando en la fase H1 y vamos a medir en la fase H2 estando el resto de las bobinas en circuito abierto. Y vamos a hacer las tres combinaciones posibles. Vamos a inyectar en H2, medir en H3 y luego a inyectar en H3 y medir en H1. Las respuestas, es decir, vamos a tener 3 respuestas en este caso puntual, ¿sí? Las respuestas de esta configuración entonces van a variar entre mediciones con diferentes estados de magnetización del núcleo. ¿Por qué? Porque la respuesta de esta configuración está gobernada básicamente por la impedancia de magnetización del transformador, ¿sí? Particularmente en bajas frecuencias. Las curvas típicas que tenemos son de esta forma, ¿okay? En una conexión estrella por lo general se presenta una resonancia simple. Fíjense que en la primera resonancia hay 2 curvas que tienen 2 frecuencias de resonancia, ¿sí? Y hay una curva que tiene una única frecuencia de resonancia. Indefectiblemente esto se va a deber a que las curvas que tienen 2 frecuencias de resonancia son las columnas extremas, y la columna que tiene la curva que tiene una única frecuencia de resonancia corresponde a la fase central. En el caso entonces que los devanados estén conectados a un triángulo, es típicamente lo que vamos a poder observar. Entonces fíjense que sin contar ningún historial previo, ¿sí? Sin tener ninguna referencia, y si yo encontrara un comportamiento completamente diferente a lo que debería esperar, que serían estas condiciones, yo ya podría afirmar o sospechar de que al transformador algo raro le está pasando, ¿ok? Respecto a la admitancia de cortocircuito, fíjense que es básicamente de la misma conexión, pero a diferencia de la admitancia de circuito abierto, lo que hacemos aquí es poner en cortocircuito el secundario, ¿sí? La respuesta en alta frecuencia es similar a la admitancia de circuito abierto, y la curva de respuesta en frecuencia es similar en el rango de medias a altas frecuencias, ¿sí? La influencia del núcleo prácticamente desaparece en baja frecuencia, ¿sí? Porque la respuesta de baja frecuencia se caracteriza por la impedancia de cortocircuito o la reactancia de fuga en lugar de la inductancia de magnetización. Otra de las características que vamos a encontrar en este tipo de respuestas es que todas las fases deben ser muy similares entre sí, ¿sí? Las 3 respuestas deberían ser muy similares entre sí, ¿okay? Ahora, fíjense qué es lo que pasa cuando yo comparo, ¿sí? La admitancia de circuito abierto y la admitancia en cortocircuito, perdón, para una misma fase. Efectivamente, fíjense que a medida que aumenta la frecuencia, ambas respuestas deberían tender a parecerse, ¿sí? Esto es lo lógico, esto es lo esperado, ¿okay? Entonces, fíjense nuevamente, si yo no obtuviera un resultado de estas características es porque algo raro, alguna condición asimétrica le está sucediendo al transformador. Vamos a la tercera configuración, intervalado capacitivo. En este caso particular, fíjense que vamos a inyectar tensión o excitación por la fase H1 y vamos a medir ahora en la fase X1, ¿sí? Es decir, la fase del secundario, estando todo el resto de las conexiones en vacío, ¿ok? Y vamos a hacer, de igual manera que en los casos anteriores, las 3 combinaciones posibles. Fíjense que en este caso, la señal se va a acoplar a través de lo que conocemos como el elemento interdevanado. La impedancia disminuye, ¿sí? a medida de que aumenta la frecuencia, ¿sí? Es decir, toda la señal se va a acoplar a través del elemento interdevanado, ¿sí? Las respuestas típicas que yo voy a obtener para este tipo de configuración son como las que estamos viendo aquí. Es decir, a medida que aumenta la frecuencia, empieza a disminuir la impedancia. Y eso lo vamos a ver manifestado como una curva como la que vemos aquí. Entonces, nuevamente, si al transformador
si el sistema interdevanado, el elemento interdevanado transformador tuviera alguna geometría, un cambio en la condición mecánica particular, ¿sí? Yo no voy a obtener respuestas típicas, ¿sí? Como la que le estamos mostrando en este slide. Vamos a la última de las configuraciones, que es el interdevanado inductivo. En el rango de baja frecuencia, la magnitud es prácticamente constante, ¿sí? Y se define por la relación de transformación. En sí, fíjense que lo que vamos a hacer, vamos a inyectar voltaje y tensión por la fase H1 y H2, y vamos a medir, ¿sí? Por la fase X1, ¿sí? Respecto, en este caso particular, con este ejemplo, a el centro de estrella del bobinado secundario. Es decir, en otras palabras, si estamos aplicando tensión en el primario, estamos midiendo tensión, ¿sí? O voltaje en el secundario. Esto no es ni más ni menos que una prueba de relación de transformación, ¿sí? Una prueba TTR. Fíjense que lo que vamos a obtener son curvas típicas, ¿sí? Que tienen esta forma, donde, como les comentaba, en bajas y medias frecuencias, la respuesta es prácticamente lineal y se representa por la relación de transformación, y a medida que la frecuencia aumenta ya es un comportamiento muy particular, muy difícil de predecir, ¿sí? Es decir que, en definitiva, en baja frecuencia estamos midiendo la relación de transformación, que, como debiéramos esperar, debe ser prácticamente constante. Fíjense que cuando exploramos la fase para ese mismo rango de frecuencia, indefectiblemente la fase tiene que ser cercana a los 0 grados. ¿Okay? Es decir, el bobinado primario está en fase con el bobinado secundario. Vamos a ir rápidamente a los análisis de los resultados, ¿sí? ¿Cómo podemos analizar los resultados? Bueno, aquí juega la experiencia un rol fundamental, pero también tenemos, digamos, algunas herramientas de análisis, como es el análisis de correlación de la norma del ET911 y lo que les había anticipado yo, los modos de fallo de triple. En cualquier caso, y desde el punto de vista conceptual, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando analizamos o comparamos dos curvas, ¿sí? Cuando vemos, independientemente de la configuración de que se trate, cambios, ¿sí? En bajas frecuencias, quien decimos que cambió la condición magnética, que cambió la condición mecánica, precisamente el estado magnético del núcleo. Cuando esos cambios se ocurren en frecuencias medias, ¿sí? Entre 10, 20 kHz a los 200, 300, 700 kHz, decimos que en cambio la condición mecánica son los devanados, ¿sí? Las bobinas. Y por encima, entre los 400, 500, 600 kHz, ahí estamos hablando de problemas de contacto, ¿sí? Por ejemplo, problemas de contacto en el regulador. Una cosa muy interesante, que también es importante tenerla en cuenta, fíjense que nosotros estamos graficando estas curvas en el eje X, normalmente la vamos a ver en escala logarítmica. ¿Qué es lo que me permite a mí la escala logarítmica? Tener una buena resolución en bajas y media frecuencia. Pero fíjense que yo pierdo resolución cuando quiero ver cómo es el comportamiento de dos curvas o más en el rango o en el espectro de alta frecuencia. En esos casos, lo que se recomienda cuando yo quiero analizar qué es lo que está pasando en alta frecuencia es utilizar una escala lineal. Les voy a comentar muy conceptualmente cómo funciona esto del análisis de correlación. Como les había adelantado, la norma china del ET911 propone un método para analizar dos curvas, ¿sí? Cuando yo quiero analizar dos curvas y determinar si esas curvas son parecidas o son diferentes, ¿sí? Es decir, evitar de alguna manera la subjetividad de cada operario o cada operador en particular. ¿Qué es lo que hace esta norma? Imaginemos que queremos comparar esa curva roja con esa curva de color azul. Algunos para decir son distintas, otros para decir son parecidas. Lo que se hace aquí, se aplica un análisis estadístico. En primer lugar, este análisis se realiza en un espectro de frecuencia que va entre 1 kHz a 1 MHz. ¿Sí? No analizo qué pasa por debajo de kHz y no analizo nada que pasa por encima de 1 MHz. ¿Sí? A ese rango de frecuencia, a su vez lo divido en tres rangos de frecuencia, un rango que voy a llamar de baja frecuencia, un rango de media frecuencia y un rango de alta frecuencia. Y, como les dije, a esas dos curvas voy a aplicarle un análisis estadístico, calculando una varianza, ¿sí? Una covarianza luego. Voy a normalizar ese resultado y finalmente voy a calcular lo que se conoce como un factor R. ¿Sí? No nos vamos a meter de ninguna manera en esta presentación a analizar estos criterios estadísticos, pero sí lo interesante es que queremos que sepan de dónde sale esto. Entonces, en cada rango particular, ¿sí? En cada uno de estos tres rangos, voy a aplicar este criterio estadístico. Y voy a calcular, en definitiva, ¿sí? Un factor R que lo voy a evaluar con la tabla que estamos presentándole ahí. Es decir, si ese factor R para, por ejemplo, el rango de baja frecuencia, ¿sí? Está por debajo de 0,6, decimos que tenemos una deformación severa, ¿sí? Decimos que el transformador, por el contrario, vamos al otro extremo, es normal cuando el factor R de baja frecuencia está por encima de 2, ¿sí? Y cuando el factor de media frecuencia está por encima de 1, y cuando el factor de alta frecuencia está por encima de 0,6. ¿Okay? Eso de alguna manera es un criterio estadístico que se ha aplicado en función a una innumerable cantidad de pruebas que han realizado
los comités de estudio de la República Popular China, y han encontrado que este sistema es un sistema muy, digamos, importante para poder evaluar la diferencia entre dos curvas. Ahora, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, ¿cuál es la limitación que tiene este análisis? Que se centra exclusivamente en el rango de los devanados del transformador. ¿Sí? Es decir, no me dice nada qué pasa con el núcleo y no me dice nada qué pasa con los contactos. La otra posibilidad de analizar los resultados es lo que conocemos como el modo de fallos de IEEE 57149. Aquí establece básicamente los 10 modos de fallo que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Deformación radial, deformación axial, abultamiento, defectos en el núcleo, resistencia de contacto, cortocircuito entre espiras, circuitos abiertos, aflojamiento de los devanados durante el transporte, magnetismo residual, o por ejemplo pantallas sueltas. ¿Y qué es lo que propone, o qué es lo que digamos, establece la norma puntual? Para cada uno de estos modos de fallo, ¿sí? Propone una tabla, ¿sí? Y en esa tabla se tienen que dar de alguna manera las condiciones, ¿sí? Particulares que ahí se detallan. Por ejemplo, en el caso particular de deformación radial, ¿sí? Tengo que tener para la admitancia de circuito abierto, ¿sí? Voy a ver que en el rango entre 20 a 10 kHz las respuestas prácticamente no son afectadas. En el rango entre 5 a 100 kHz puede haber cambios mínimos, ¿sí? Con algunas frecuencias de resonancias nuevas, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Eso lo voy a analizar para admitancia de circuito abierto y para admitancia de cortocircuito. ¿Sí? Los modos de fallo básicamente se centran en esas dos pruebas, básicamente. Entonces, para cada una de esas fallas, ¿sí? Yo voy a seguir o voy a determinar o voy a hacer un análisis en función de lo que la norma me propone. Y si se cumplen estas condiciones particulares, puedo predecir de que al sistema, ¿sí? a la bobina en particular, o ha sido sometida a una deformación radial, ¿sí? Esto es algo muy interesante que para cada caso puntual yo puedo aplicar la norma y de alguna manera predecir con mayor precisión cuál es el motivo del cambio de la condición mecánica del transformador. Algo muy importante, ¿sí? Muy importante desde el punto de vista conceptual, que es la relación de la prueba de CFRA con otros ensayos. Si nos fijamos rápidamente y luego pensamos un poquito más sobre esta prueba, vamos a ver, ¿sí? Que en la admitancia del circuito abierto estamos haciendo una especie de ensayo de corriente de excitación, ¿sí? A frecuencia variable. Es decir que la prueba de admitancia de circuito abierto es una prueba similar al ensayo de corriente de excitación a 50 o 60 Hz. Fíjense que de igual manera cuando hacemos la admitancia de cortocircuito, estamos haciendo una especie de ensayo de reactancia de dispersión en ese cortocircuito, pero a frecuencia variable, y obviamente con un nivel de tensión o de voltaje bajo de 10 voltios. ¿Okay? Es decir, que ese ensayo se relaciona básicamente con el ensayo de reactancia de dispersión a 50 o 60 Hz. Fíjense que de igual manera tenemos el interdevanado capacitivo, que dijimos que de alguna manera determina un comportamiento en frecuencia del elemento interdevanado. Es decir, se relaciona con la prueba de capacitancia y factor de potencia o tangente delta en 50 o 60 Hz. Y finalmente, como ya se habrán dado cuenta, la configuración de interdevanado inductivo se relaciona básicamente con el ensayo de relación de transformación en 50 Hz. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando nosotros hacemos la prueba de CFRA como una de las primeras pruebas de diagnóstico, en función de los resultados que vayamos obteniendo, nosotros fácilmente podemos llegar a hacer o a establecer una trazabilidad entre los demás ensayos. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos un problema o encontramos una diferencia en las respuestas, ¿sí? O una respuesta típica en el elemento interdevanado. La primera o la siguiente prueba que voy a hacer, indefectiblemente va a ser un ensayo de factor de potencia, por ejemplo, y no un ensayo de relación de transformación. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas, uno de los conceptos importantes que tiene el SFRA, que a diferencia de otros ensayos, eso no ocurre, ¿sí? Es decir, es la prueba de diagnóstico que más se interrelaciona con otras pruebas de diagnóstico. Vamos a ver, para ir terminando, algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, aquí tienen un transformador en buen estado. Aquí estamos hablando de, fíjense, una única medición. Las primeras curvas que van a ver, que están, digamos, con color verde y demás, corresponde a la configuración de admitancia de cortocircuito. La que ven hacia abajo en color azul y en color negro, indefectiblemente, fíjense que se trata de la admitancia de circuito abierto. ¿Sí? Y fíjense cómo efectivamente a medida que aumenta la frecuencia, las dos configuraciones tienden a parecerse. Una que van a encontrar ahí entre color marrón, azul y demás, corresponde a la admitancia de circuito abierto realizada desde el lado de baja tensión, que también es una prueba que comúnmente se puede hacer. Entonces fíjense que cuando nosotros obtenemos estas características, ¿sí? Estas respuestas, aún sin contar con una referencia, yo puedo llegar a predecir que el transformador se encuentra por lo menos, digamos, en condiciones geométricas, ¿sí? Que no hay ninguna respuesta que en principio me llame
notoriamente la tensión. Fíjense que aquí tampoco tenemos ninguna curva de referencia, y esta corresponde a lo arriba de las tres fases de admitancia del circuito abierto, ¿sí? Y fíjense cómo ahí, indefectiblemente tenemos severas asimetrías, ¿sí? Estamos hablando de un transformador con grandes problemas. Fíjense que no tenemos ni simetrías ni en bajas, ni en medias, ni en altas frecuencias. ¿Okay? Entonces, de nuevo, aún sin contar, sin disponer de una curva de referencia, yo ya puedo predecir que este transformador algo raro le está pasando. Fíjense que el efecto del conmutador que nosotros ponemos o sacamos espiras, ¿sí? Es decir, a medida que operamos el regulador, ¿sí? Indefectiblemente lo que vamos a estar haciendo es sacando fragmentos RLC a nuestro sistema. Por lo tanto, esto se va a manifestar como un cambio en las diferentes curvas. ¿Okay? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿sí? La posición del regulador a la cual hacemos la prueba. Lo ideal sería obviamente hacer esta prueba para todas las posiciones del regulador. A veces cuando estamos en un transformador de 20, 30 posiciones del regulador, esto es prácticamente ideal de realizar. Lo que se recomienda ahí normalmente es hacer por lo menos puntos extremos y punto medio, o bien poner el regulador en una posición tal en la que ingresen todos los fragmentos RLC, ¿sí? Al sistema de medida. Fíjense que aquí la tensión, ¿sí? El voltaje de prueba, es dependiente de los resultados. ¿Sí? Fíjense que a medida que yo varío el voltaje de prueba, cosa que no debo hacer, si siempre voy a hacer las mediciones a un único voltaje de prueba, única tensión de prueba, las respuestas indefectiblemente van a ser diferentes, en particular, como ustedes pueden ver en este ejemplo puntual, en el rango de bajas frecuencias. Aquí tienen un instrumento, una prueba hecha con un instrumento a 2.8 voltios, ¿sí? Es la que ven en color verde, y aquí tienen, y en color azul, tienen una hecha a 10 voltios, que es, como les anticipé, la tensión, el voltaje de prueba más ampliamente difundido y recomendado, ¿sí? A nivel mundial. Fíjense cómo estas curvas son indefectiblemente distintas en baja frecuencia. Entonces, de aquí surge un poco ese mito de que las pruebas tienen que hacerse con el mismo instrumento, si no, no son trazables. Es cierto, es verdad, siempre y cuando los instrumentos estén trabajando con un voltaje de prueba distintos. Ahora, fíjense qué pasa si yo ese instrumento B de 10 voltios, le puedo setear un voltaje de prueba de 2.8 voltios. Indefectiblemente, fíjense que las curvas son similares o prácticamente idénticas. ¿Ok? En ese caso, si yo, mi instrumento me permite regular la tensión de prueba, tranquilamente puedo hacer una prueba representativa a la que se hizo con otro instrumento que, por ejemplo, imaginemos tenga un voltaje de prueba fijo. Fíjense las características o el impacto que tiene la prueba, el estado magnético del núcleo. Aquí se ve un ejemplo donde se hizo una prueba de resistencia de vanados, se saturó el núcleo. Fíjense cómo cuando se hizo un proceso de magnetización la respuesta fue completamente distinta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y como una de las reglas de oro de esta prueba es asegurarnos previo a su ejecución que el transformador se encuentra desmagnetizado. Fíjense que también esta prueba es sensible a los estados del núcleo, al estado de conexión a tierra de núcleo. Como sabemos, el núcleo se pone a tierra en un único punto. Fíjense cómo, si se removiera por alguna cuestión esa conexión a tierra, indefectiblemente esto se va a ver como un cambio en la respuesta de baja frecuencia. Aquí tienen un ejemplo. Esto es algo relativamente nuevo que se ha publicado en un congreso, en una publicación de un congreso internacional. Cómo es el impacto que tiene el aceite, ¿sí? En las curvas de respuesta en frecuencia, ¿sí? Aquí en curva llena, en color negro, van a ver un aceite nuevo de un transformador, y a medida que en color verde, una degradación importante del aceite. Entonces, fíjense cómo las respuestas indefectiblemente también, ¿sí? Van a ir cambiando en algunos puntos particulares hasta de una manera
Ok, creo que tuvimos algún problema. Vamos a retomar en el ejemplo 9. Creo que me Sí, ya se escuchan. oye nuevamente, Raúl. ¿Por Parece qué que el se cortó puede que sea problemas de ancho del internet, la velocidad que temporalmente se haya ido. No sé si puedes tratar de tener solamente una sola aplicación Es una sola, es una sola. Ok, vamos a retomar por el ejemplo 9. Creo que por ahí vamos a estar bien. Sí, Perfecto. adelante, Entonces, Raúl. como les decía, no sé si llegaron a escuchar, pero fíjense cómo el efecto del aceite, ¿sí? Puede llegar a tener una incidencia sobre la respuesta, ¿sí? A medida que el transformador, ¿sí? A medida que el transformador va envejeciendo su sistema aislante, en particular el aceite, eso yo lo voy a poder ver como un cambio en las respuestas, en particular, fíjense, en frecuencias medias a altas frecuencias. ¿Okay? Este es un ejemplo de una publicación que se hizo en un congreso reciente en Europa. Ok, vamos al siguiente ejemplo, el efecto del aceite. Fíjense que aquí tenemos un transformador, ¿sí? Con poco, prácticamente nulo volumen de aceite y con aceite. Fíjense que efectivamente también esas respuestas van a ser diferentes aún en el rango de media alta frecuencia. ¿Sí? Algo muy parecido al comportamiento anterior que tuvimos. Como les estaba comentando también, la curva, fíjense qué pasa cuando hacemos una conexión inapropiada de la pantalla de tierra de los cables coaxiales. Esto se puede manifestar como un cambio en la inductancia de la conexión, particularmente lo voy a terminar viendo en el rango de alta frecuencia. ¿Sí? Fíjense ahí directamente como en medias y bajas y medias frecuencias las curvas prácticamente igual, pero en altas frecuencias son notoriamente distintas. Vamos para ir terminando, fíjense el efecto que tiene la temperatura, ¿sí? Admitancia de circuito abierto, admitancia de cortocircuito, ¿sí? E interdevorado inductivo, prácticamente son conexiones o configuraciones de prueba independientes de la temperatura, pero como nos podríamos imaginar en la configuración del interdevanado capacitivo, es de alguna manera una configuración de prueba que puede tener cierta dependencia con la temperatura. ¿Por qué? Porque está de alguna manera relacionado el aislamiento interdevanado. ¿Sí? Nosotros sabemos que el aislamiento depende de la temperatura. Entonces, fíjense, tenemos que tener esta precaución de que cuando hacemos esta prueba, registrar al menos, ¿sí? Las temperaturas a las cuales hicimos la prueba. Fíjense que en este ejemplo puntual que les pusimos ahí, a medida que aumenta la temperatura, esto lo voy a ver, ¿sí? Como un cambio, una disminución, si quieren, el módulo de la función de transferencia a medida que aumenta la temperatura, particularmente en el rango de bajas frecuencias. Fíjense el efecto que tiene el efecto de cortocircuito, es una prueba real de laboratorio que se hizo sobre un transformador de distribución, en este caso puntual. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos aquí en color azul es antes del cortocircuito y en color rojo después del cortocircuito. ¿Sí? Fíjense cómo se ve esto. En este caso puntual, este transformador no pasó la prueba de cortocircuito porque hubo un desplazamiento de las bobinas entre primario y secundario, un desplazamiento axial particularmente. Y fíjense cómo esto se ve. Imaginemos que únicamente tenemos las curvas en color rojo. ¿Sí? Cuando yo simplemente me voy al interdevanado capacitivo, no estoy obteniendo una respuesta típica en función de lo que vimos antes. Es decir, que a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la impedancia. Fíjense que eso, simplemente yo, sin disponer de una curva de referencia, podría haber dicho que el transformador algo le pasó, tiene un comportamiento análogo en lo que respecta al interdevanado capacitivo. ¿Okay? Vamos a ir a las conclusiones entonces. Esto de los mitos y verdades de la prueba de Cefrada, hemos dicho que una prueba por sí sola no aporta mayor información, que depende del instrumento, que depende del operador, ¿sí? Y también que no hay normativa. ¿Sí? Vamos a la primera. Una prueba por sí sola no aporta mayor información. ¿Sí? Vimos esto que es mito. Vimos que aplicando el análisis basado en el diseño nosotros podemos obtener información muy valiosa, ¿sí? Y hasta inclusive determinante respecto al estado o a la condición mecánica del transformador. ¿Sí? Simplemente aplicando un análisis basado en el diseño. ¿Okay? Vimos también, como otro de los mitos, que depende del instrumento. ¿Sí? Tenemos muchos instrumentos en el mercado y se requieren que se hagan siempre las misiones con el mismo instrumento. Esto es un mito, indefectiblemente. ¿Por qué? Porque tenemos normas que recomiendan pautas y ajustes de cada instrumental en particular para que los ensayos de alguna manera sean estandarizados. Depende del operador. ¿Sí? Mito. ¿Por qué? Porque de igual manera que como tenemos recomendaciones respecto al instrumental, también tenemos recomendaciones normadas y estandarizadas para proceder a la ejecución de los ensayos en sí, para que de alguna manera estos ensayos, ¿sí? En definitiva, tiendan a ser trazables, independientemente de equipo y operador. Y finalmente, esta se respondió de por sí sola, incluso casi antes de empezar la presentación, de que no hay normativa. Esto es un mito porque tenemos 3 normas internacionales que, además de proponer procedimientos, 3 de ellas, 2 proponen
una metodología de análisis en particular. Ok, con esto pasamos a la sección preguntas. Si hay alguna pregunta que podamos responder en el tiempo que nos queda. Sí, antes de comenzar a leer un par de las preguntas adicionales que se van a contestar de manera aleatoria, yo voy a compartir con ustedes para que me contesten rápidamente también una hacia ustedes, por favor. Y la siguiente pregunta es otra que voy a compartir con ustedes. La siguiente es, ¿le interesaría ser contactado para mayor información sobre SFRA y Megger? Por favor, compartan sus respuestas. Ok, ya contestaron, muchas gracias. Y la última pregunta sobre esto sería la siguiente. ¿Cuenta con alguna herramienta de SFRA en la actualidad? Ok. Bueno, pues con eso eran las preguntas que tenemos nosotros para ustedes. Entonces, ahora con el tiempo que nos queda, vamos a contestar unas cuantas preguntas de manera aleatoria. Acá tenemos, le hago la observación de que obviamente no podemos contestar todas las preguntas porque tenemos bastantes acá, pero estas se van a ir contestando vía email, se le van a ir contestando de manera individual. Entonces, acá tenemos, a ver, voy a tomar una pregunta al azar. Aquí tengo una pregunta de Edward, Raúl. Edward nos pregunta, ¿hay alguna diferencia en realizar las pruebas de SFRA con un trafo con aceite o sin aceite? Sí, bueno, esa fue de alguna manera una de las, quizá Edward hizo la pregunta antes del ejemplo que mostramos. Indefectiblemente sí, vimos que de alguna manera lo que cambia son las capacitancias, ¿sí?, distribuidas que tenemos entre cada bobina respecto a la cuba, y esa capacitancia va a depender del material que tengamos entre cada espira y la cuba, por ejemplo, y si tenemos aceite, indefectiblemente la capacitancia va a ser una, y si tenemos, no tenemos aceite, la capacitancia va a ser otra. Entonces, las respuestas van a ser distintas. Entonces sí de alguna manera importante tener en cuenta esa cuestión. Ok. Sí, otra pregunta que nos hace Miguel por acá es, ¿la prueba de SFRA se ve afectada por la temperatura y la humedad relativa? También otra de las preguntas que se contestaron de alguna manera con los ejemplos, pero es bueno remarcarlas, ¿sí? Es muy importante. Entre las 4 configuraciones de pruebas que vimos, admitancia, circuito abierto, admitancia, cortocircuito e interdevanado inductivo, es decir, la relación de transformación, como vimos, a frecuencia variable, como les anticipé, no son de alguna manera dependientes con la temperatura. De hecho, esto lo hemos podido verificar con bastantes pruebas de laboratorio que hemos hecho. La que sí puede ser de alguna manera sensible a la condición de la temperatura, estamos hablando de temperatura, es básicamente la prueba de interdevanado capacitivo, porque es una configuración de prueba que involucra el aislamiento interdevanado. Y si hablamos de aislamiento, el aislamiento tiene una característica diferente a distintos estados de temperatura. Respecto a la humedad, a ver, no hemos logrado discernir o detectar que pueda tener impacto sobre las pruebas de SFRA. Si en ese sentido las normativas tampoco dicen o recomiendan realizar la prueba con determinadas condiciones de humedad, ¿sí? Simplemente lo que tenemos que tener, como el resto de las pruebas, precauciones a que los bushings y los bujes estén lo más secos y limpios posible para, digamos, despreciar cualquier corriente superficial que me pueda llegar a un resultado, digamos, erróneo. Pero les diría que no tiene mayor impacto el tema de la humedad. Ok, gracias, Raúl. Aquí Ernesto nos hace otra pregunta también de este lado que te la leo despacio. En un transformador que se dispone de la prueba de fábrica, ¿verdad? ¿Cómo realizar un análisis si luego de estar en funcionamiento no se tiene acceso a los terminales de alta tensión porque los pasatapas están sumergidos en aceites y conectados directamente a un cable de alta tensión? Bueno, y lamentablemente no se va a poder hacer la prueba de CFRA en ese caso. Si no tenemos acceso, ¿sí?, a los bornes del transformador, lamentablemente no vamos a poder aplicar la tensión de señal, la señal de excitación, digamos, ni medir la tensión que se, digamos, inyectaría o que se induciría en este cuadripolo de salida del que hemos hablado desde el punto de vista del modelo.
En esos casos no tenemos manera de poder realizar no solo la prueba de seguridad, sino prácticamente ninguna prueba, ¿sí? En ese Ok. sentido no hay mayores posibilidades. Hello, Raúl, ¿me escuchas? Hay un problema con tu audio, no se escucha muy A bien. ver, ¿se escuchó la última respuesta que di? ¿Hola? Sí, sí, ahora te escucho, que se estaba escuchando entrecortado. A ver, voy a repetir la respuesta por las dudas. Si no tenemos posibilidad de acceder a las conexiones al bushing, propiamente dicho transformador, no vamos a poder realizar no solo la medición de CFRA, sino prácticamente ninguna otra prueba. ¿Sí? En esos casos, lamentablemente, no es una prueba que podamos realizar, ¿sí? Para este caso puntual. Ok, perfecto, ok. Gracias, Raúl. Otra pregunta más nos hace Rubén por acá. Sería, ¿cuáles podrían ser otras mediciones adicionales cuando hay dudas o advertencias mediante el resultado de una prueba de CFRA? También está bueno que las preguntas que se ve que han ido haciendo les van a quedar respondidas con la presentación. Porque esto es un poco también lo que tratamos de resumir en esa presentación, ¿sí? Donde relacionamos las pruebas, las 4 configuraciones de CFRA con pruebas equivalentes en 50 Hz. Lo interesante que tiene el CFRA es que nosotros realizando todas las configuraciones de prueba, si encontramos diferencia en una configuración particular, nosotros tenemos una prueba equivalente a 50 o 60 Hz, que sería precisamente la prueba que estaría recomendada. Por ejemplo, imaginemos que tenemos diferencias o respuestas anómalas en la configuración de admitancia de circuito abierto. Como vimos, esa prueba es una prueba que se relaciona con la corriente, con el ensayo de excitación, es decir, con la corriente de vacío del transformador. Y entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Si tenemos esa condición, esa particularidad, es realizar una prueba de corriente de excitación para confirmar lo que el SFRA nos está diciendo, ¿sí? Y así sucesivamente para cada una de las otras configuraciones en particular. Ok. Sí. Julio nos hace dos preguntas que las voy a repetir, las voy a hacer porque son bastante interesantes, creo, considero a mi criterio. Una es, ¿cada qué tiempo o cuándo se recomienda hacer la prueba de CFRA? Bueno, vamos entonces a responder la primera. A ver, en esto hay como todos diferentes criterios, ¿sí? No hay una norma que diga, usted tiene que hacer la prueba de CFRA cada cierto tiempo, cada determinada frecuencia. Eso como tal no está. Lo que sí siempre se recomienda, es recomendado desde el punto de vista de la buena práctica, es hacer la prueba de CFRA por lo menos una vez, ¿sí? Por lo menos una vez. Nosotros, sería muy importante que de cada transformador en condiciones operativas tengamos una prueba de referencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que si en determinadas condiciones operativas, ¿sí? Sucede algo, una falla pasante, un cortocircuito, lo que quiera que esto sea, poder realizar la prueba de CFRA para determinar si el transformador sufrió un cambio en su condición mecánica, ¿sí? Ok, También es muy importante, y en nuestro país, en Argentina, tengo muchos compatriotas aquí que saben de lo que habla, e incluso sé que en el resto de América Latina pasa algo muy parecido. La disponibilidad de los transformadores de potencia es muy corta a los fines de las pruebas, ¿sí? Es decir, aquí el centro de despacho nos dicen, ok, te permito que uses el transformador para pruebas, pero te doy horas. Entonces nosotros en esas horas tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿sí? correcto. Entonces, Ajá. el SFRA es muy importante para optimizar los tiempos. ¿Por qué? Porque si lo realizo como una de las primeras pruebas, ¿sí? Y yo el análisis lo voy a poder haciendo prácticamente en tiempo real, eso me puede llegar a mí permitir optimizar la prueba siguiente a la que yo tendría que hacer, ¿sí? El ejemplo que di, si tenemos diferencias o alguna respuesta anómala en admitancia del circuito abierto, voy a hacer una corriente de excitación, no voy a hacer un factor de potencia, por ejemplo, ¿okay? Entonces, eso en definitiva nos puede servir para, además, optimizar los tiempos de prueba cuando los tiempos de disponibilidad de la máquina son muy cortos. Correcto, sí. Sí, y la otra pregunta era, Raúl, era, ¿cómo comparamos con la prueba de fábrica o del comisionado si nosotros tenemos un equipo diferente al de fábrica? ¿Sería recomendable que el que compra haga sus propias pruebas entonces? No, eso es uno de los mitos del SFRA precisamente, ¿sí? Si la prueba la hago con las prácticas recomendadas, ¿sí? Con los ajustes recomendados de los equipos, la prueba de SFRA no depende del instrumento, ¿sí? Lo que sí es muy importante, y en ese caso puntual, ¿sí? Tener en cuenta dos cosas. La primera, el voltaje de prueba,
¿sí? Algunos equipos en el mercado trabajan con voltaje de prueba de 2.8, la mayoría hoy día trabajan con voltaje de 10 voltios. Algunos equipos, ¿sí?, permiten hacer el ajuste del voltaje variable, ¿ok? Obviamente que sería la condición óptima, la condición ideal, tener un equipo que podamos disponer, ¿sí?, de que nos permita variar el voltaje de prueba para poder hacer pruebas más trazables. Eso es lo primero que tenemos en cuenta. Lo segundo, y esto va más en términos de recomendación, es que además, cuando nosotros pedimos dentro de los ensayos de recepción de nuestro transformador, el ensayo de CFRA, no nos quedemos únicamente con el reporte en papel, porque ese reporte en papel, después yo no voy a poder compararlo, no voy a poder superponer esas curvas con las que tengamos durante el comisionado del transformador, ¿ok? Si estamos estamos hablando de instrumentos distintos. Entonces, la recomendación que les hacemos es que siempre, además de pedir el ensayo, que obviamente que es muy recomendado, además pedir el soporte digital, ¿sí?, el archivo digital de las pruebas de análisis de respuesta en frecuencia para que yo los pueda procesar con mi instrumental en el comisionado o en el mantenimiento. Ok, ok. Creo que por asuntos de tiempo vamos a hacer si contestamos 3 preguntas más. Para así ya respetar el tiempo de cada quien. Héctor, acá tengo una pregunta, Raúl, de Héctor. Le saluda de Guatemala. Dice acá, tengo una pregunta respecto a la prueba de admitancia de circuito abierto. Cuando la gráfica en las bajas frecuencias se tienen variaciones, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que vimos, en función de cada configuración en particular, cuando hablamos de admitancia de circuito abierto y encontramos diferencias en bajas frecuencias, indefectiblemente ahí hay un cambio en la condición magnética del núcleo, ¿sí? Algo raro está pasando en el núcleo. Quien cambió la condición mecánica es el núcleo. Como vimos, el núcleo puede cambiar su condición mecánica por ejemplo, ¿sí?, puntos a tierras adicionales del núcleo, ¿sí?, o simplemente que el núcleo se removió la conexión a tierra. También no nos olvidemos que el núcleo está compuesto por una estructura laminar, ¿sí?, con los fines de disminuir las corrientes parásitas y todas esas cuestiones desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero entonces, si cambia la condición laminar, es decir, imaginemos que el núcleo, imaginemos que las chapas empiezan a estar en contacto eléctrico entre sí, van a aumentar las pérdidas y eso también se puede manifestar como un cambio en la condición mecánica del transformador. Sí, ahí di uno o dos ejemplos, ¿sí?, pero pueden ser unos cuantos ejemplos más, ¿sí?, que de alguna manera produzcan un cambio en la condición mecánica del núcleo, sin olvidar, muy importante, el estado magnético del transformador, ¿sí? Acuérdense, regla de oro, previo a hacer la prueba de SFRA, desmagneticemos el transformador, ¿sí? Ok, sí, acá una pregunta de Marcos dice, ¿las pruebas de SFRA solo sirven para equipos nuevos? ¿O para qué equipos existentes? ¿Cómo se deben interpretar los datos? La prueba de SFRA en realidad sirve para cualquier transformador, ¿sí? E incluso, hoy, esta técnica del análisis de respuesta en frecuencia se está aplicando y estudiando incluso a máquinas rotantes. Fíjense hasta dónde va. La prueba de análisis de respuesta en frecuencia se puede hacer sobre cualquier transformador. Y el concepto, en realidad, es un poco el que tratamos de desarrollar en esta presentación, ¿sí? Comparar curvas que tengamos de referencia respecto a las nuevas curvas, y en función de dónde tengamos esas diferencias, poder establecer qué parte del transformador cambió su condición mecánica. Luego, con una prueba eléctrica, en función, ¿sí?, de cuál de esas configuraciones me esté acusando un cambio en la condición mecánica, yo voy a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pero de igual manera, y remarcamos esto, que no es realmente y esencialmente necesario disponer de una curva de referencia. Yo también puedo llegar a sacar un diagnóstico muy importante sobre la condición del transformador simplemente analizando las características de las respuestas, ¿sí?, que obtenemos en cada configuración en particular, verificando que sean respuestas típicas y que sean respuestas simétricas, ¿sí?, dependiendo de cada caso particular. Ok. Y una pregunta que nos hace Carlos es, ¿cuál es el mayor beneficio de esta prueba comparado con otras pruebas? Ninguna otra prueba, como adelantamos antes, ¿sí?, como mostramos antes, se interrelaciona, ¿sí?, de la manera que el FRA se relaciona, ¿sí?, con las pruebas de 50 o 60 Hz. Es una prueba integral, ¿sí?, que me permite a mí muy sensiblemente decir qué parte del transformador, ¿sí?, está cambiando su condición mecánica. Es algo que quizá no remarcamos de entrada, pero fíjense que
o no en estos términos, que con esta prueba nosotros no estamos midiendo nada eléctrico en realidad, ¿sí? Lo que estamos haciendo es determinando la condición mecánica del transformador, ¿sí? Ese es el objetivo de la prueba, determinar la condición mecánica del transformador. Cualquier cambio en la condición mecánica del transformador se va a ver manifestado como un cambio en la respuesta, ¿sí? Esos cambios en la respuesta pueden ser diferencias entre las respuestas de referencia o simplemente, ¿sí?, la obtención de respuestas atípicas, ¿sí?, respuestas no esperadas que nos pueden decir a nosotros que al transformador algo raro le está sucediendo. Ok, ok. Este, a ver, tomemos la última pregunta porque realmente te comento, hay muchas preguntas bastante interesantes que ojalá y tengamos el tiempo de contestarlo, pero la realidad es que no es posible, ¿verdad? Am, tomaremos una última pregunta, a ver cuál tomo. A que tomemos una que hace Fabricio y con eso hacemos la última pregunta. Ok, Si no vamos con la de puedo, Fabricio. sí, si no puedo desmagnetizar el transformador, ¿qué opciones o consideraciones debería tomar para realizar la prueba de SFRA? Si no se puede desmagnetizar, muy probablemente que la configuración de una admitancia de circuito abierto me represente, ¿sí?, alguna una diferencia en las respuestas. Esto es, no hay cuestión. Imaginemos si el caso de un transformador monofásico, ¿sí? Si yo tengo la suerte de abrir el interruptor en el momento que la tensión, es decir, vamos a decirlo en términos de flujo, que el flujo, ¿sí?, estaba pasando por cero, es decir, que el núcleo se encontraba magnetizado, no voy a tener problemas. Ahora, la posibilidad de que yo haga eso es muy poco probable, ¿sí? Imaginemos en el caso particular de un transformador trifásico, es prácticamente imposible hacerlo, ¿sí? Menor o mayor, pero siempre va a haber un magnetismo residual, ¿sí?, que esto puede ser puede ser fácilmente determinado por la prueba de CFRA. A veces, hoy día, a ver, no lo hablamos, pero una de los efectos de la magnetización del núcleo es realizar la prueba de resistencia de vanados. Cuando nosotros hacemos resistencia de vanados necesitamos magnetizar el núcleo. Los equipos modernos de hoy día tienen una función de desmagnetización, ¿sí?, para poder asegurarnos de que el transformador no va a estar magnetizado para otra prueba o bien para la energización. A veces, si no dispusiéramos de un equipo de esas características o simplemente no tenemos un equipo, digamos, que nos permita hacer esa función, una de las cosas que puedo hacer, si los niveles de voltaje son adecuados, son bajos, no son demasiado altos, es poder energizar el transformador e ir bajando el voltaje en forma gradual, siempre y cuando lo pueda hacer. En esos términos, yo puedo llegar a desmagnetizar el núcleo de una manera bastante eficiente, ¿sí? Esa sería otra técnica posible. Pero insisto y remarco, es fundamental asegurarnos la correcta desmagnetización del transformador para obtener resultados adecuados. Ok. Bueno, creo que es más prudente entonces, ojalá y pudiéramos continuar con esto, pero ya lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Ok, Ariel, Señor, ajá. Ariel, yo te cierro aquí, así vos tenés la palabra final. Bueno, espero que estos minutos que estuvimos aquí conectados con todos los hermanos de aquí de Latinoamérica haya sido productivo. Estamos abiertos para las preguntas y las consultas porque es algo enriquecedor que a todos nos sirve, uno no deja de aprender. Así que, bueno, espero que estos minutos, esta hora y algo que hemos estado aquí conectados sea de utilidad. Y bueno, y ojalá nos podamos volver a encontrar en este canal pronto. Sí, gracias. Gracias nuevamente, Raúl, por acompañarnos en esta sesión. Entonces, señores, nuevamente les repito, en unos días ustedes van a recibir un email con un link donde esta sesión está siendo grabada, donde usted puede ver esto en tipo video y todo en tanto en audio y video va a poder ver todo esto que se está grabando. Este es el primero de un calendario de diferentes webinars que vamos a tener. Cualquier consulta, por favor, contacte a su representante local en cada país y así él le podrá mantener al tanto sobre el próximo webinar que vamos a tener. Las preguntas que se están haciendo se van a ir contestando de manera individual eh, por email y se les van a estar haciendo llegar en los próximos días. Nuevamente, señores, muchísimas gracias por participar. Ojalá esto le haya sido de gran ayuda. Ariel Toribio, gerente regional para Latinoamérica,
ha sido su servidor y anfitrión en esto. Cualquier cosa, por favor, contacten a su representante local o a un servidor y nos ponemos en contacto. Ojalá y todos tengan un feliz fin de semana y que pasen feliz resto del día. Con esto damos por cerrada la sesión. Muchas gracias y hasta luego.